El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues cuanto el Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de la impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajo de noche y de día, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habiendo padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron
y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de la que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque nosotros mismos sabéis para qué estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual yo, también no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos los que faltan en vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos todos nosotros para con vosotros. Para que estén afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios, Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en la que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que el amor de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, pueblo. Te leí Tesalonicenses 1 del 1 al 4.
hablando específicamente de la santidad a la cual nosotros fuimos llamados y el propósito de nuestro llamamiento en Cristo, para que así cada uno no únicamente camine en esta tierra haciendo su propia voluntad, sino buscando hacer la voluntad de aquel que lo llamó a sí mismo. Porque para eso fuimos llamados a servir al Señor Jesús, a vivir una vida olvidada de nuestros propios deleites y placeres, y concentrarnos en una vida completa, santa y agradable a Dios. Porque no vivimos en esta tierra para agradarnos a nosotros mismos, sino vivimos para agradar a aquel que nos ha llamado de la inmundicia a su luz admirable, para que se glorifique su santo y glorioso poder en nuestras vidas, y así de esa forma seamos verdaderamente todos y cada uno aquellos que fueron llamados a vivir una vida en santidad, y la luz resplandeciente de la gloria de Dios resplandezca también en cada uno de los rostros de aquellos que dicen seguir a Dios. Te voy a seguir hablando, pueblo, de las cosas que te he estado hablando estos últimos días de la gracia, con el propósito de que entiendas perfectamente y claramente el porqué de esta gracia y para qué te fue dada. Estos últimos días te he estado hablando de ella con ese fin de que entiendas, que tu entendimiento se abra y que conozcas al Dios todopoderoso y verdadero, el que vive y reina por todos los siglos, para que tu nombre sea glorificado, el nombre de Él, no el tuyo. De esa forma, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Seguimos, te voy a seguir hablando de la gracia, buscando remover el tropiezo que han puesto los predicadores modernos acerca de una gracia que es, en lugar de servir a los hombres para vivir una vida santa en frente de Dios, es usada más bien como un libertinaje para quebrantar los mandamientos de Dios, y luego como simplemente nada más limpiarse la boca y decir no he hecho nada. El plan es remover cada tropiezo de este tipo que te está llevando a destrucción. Porque como te dije antes, la gracia predicada en estos días es una gracia que te da el privilegio de quebrantar los mandamientos de Dios. Bíblicamente no es así. Te he enseñado bastantes versículos, voy a seguirte hablando de versículos en la Biblia. Que quede claro, esto no es mi punto de vista, no es lo que yo pienso, no es lo que yo opino, es lo que está escrito. Así nada más como está escrito, así te lo digo. Por ejemplo, fíjate, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es uno de los versículos que utilizan a los hombres en estos días para torcer el evangelio, diciendo que como el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que ellos lo utilizan es en una forma personal, donde diciendo que mientras el pecado abunda en una persona, la gracia de Dios va a abundar a favor de esta persona. A esa forma lo utilizan. Vamos a decir, si tú estás en Cristo y pecas, y entre más pecas, más Dios te da gracia para que de esa forma no mueras, sino que por la gracia de Dios seas salvo. Así te lo dicen, así te lo predican, y desafortunadamente es un error, porque ese versículo no está hablando a un asunto de personalmente, está hablando al mundo en general, porque el pecado entró por la ley, se introdujo, pero la ley se introdujo para el pecado, para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces lo tuercen y te enseñan que por cuanto el pecado abundó en tu propia vida, te lo explican personalmente, diciéndote que mientras más peques, la gracia de Dios va más a aumentar sobre ti y no va a poder, o sea, en pocas palabras, tú puedes pecar tanto como quieras, pero la gracia de Dios siempre va a rebasar la vida pecaminosa que tú estás viviendo en esta tierra, y al final de tus días serás salvo, no por obras, sino por la gracia de Dios. Este es el evangelio que te predican. Un evangelio de gracia, salvación por gracia, y así lo interpretan. Y te digo,
abiertamente el evangelio es salvación por gracia. El problema es que una vez salvos, eres llamado a vivir en justicia. No que el Señor te salva de la iniquidad, de la inmundicia, y luego todavía sigues viviendo en inmundicia. Por ejemplo, fíjate el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. ¿Cómo reina la gracia? Por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lee los versículos, o sea, lee conmigo lo que estoy leyendo para que no digas después, no, este amigo se las está inventando, está hablando de su propia cuenta, está hablando que cree. Lee la Biblia, no te estoy dando interpretaciones, nada más lo que está, fíjate, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, es una realidad, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué te está diciendo ahí? Que la gracia de Dios fue dada para que reine por la justicia. ¿De dónde? Si no hay justicia, ¿cómo va a reinar la gracia? Lo único que se tiene que hacer es entender la palabra. Es todo. No interpretarla, sino simplemente entenderla, porque la palabra en sí no necesita interpretaciones, sino que está abierta cuando la lees por el Espíritu. Cuando no la lees por el Espíritu, lógico que va a estar cerrada, porque para Dios es muy preciosa. Entonces, si nos entendemos, dice, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Entonces, ¿qué está hablando ahí? La gracia te fue dada para que reine por la justicia. ¿Cuál justicia? ¿Cómo va a reinar la gracia en ti si tú no habitas en justicia? Como te he dicho antes, nosotros se nos ha dado gracia para sacarnos de la inmundicia y de la iniquidad. Una vez que se nos sacó de la inmundicia y de la iniquidad, se nos fue dado el privilegio de vivir una vida santa. Fuimos hechos santos, fuimos santificados, fuimos hechos justos, fuimos justificados, fuimos hechos perfectos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Se nos dio todo el fruto del Espíritu Santo a nosotros para que pudiésemos vivir una vida en santidad en frente al Señor. Y de esa forma la gracia reina en nuestras vidas por nuestra forma justa de vivir, no como obras nuestras, sino obras del mismo Espíritu, porque la Biblia dice bien claramente, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. O sea, ¿qué está diciendo mediante? Está diciendo mediante, o sea que por medio de, a través de. En pocas palabras, la santificación que nos fue dada, la santificación que vivimos, o la santidad en la cual vivimos, la vivimos por Cristo en nosotros. Esto es en la vida de aquellos en los cuales está Cristo, porque Cristo no puede habitar en un lugar que está contaminado. Si Jesús habitara en lugares contaminados, pues ¿para qué tenía necesidad de Él de venir a limpiar, a derramar su sangre, para limpiarnos con su sangre de nuestros pecados, cuando Él podía venir a habitar en los corazones de los hombres así como estaban? Pero era necesario, porque la Biblia claramente establece que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces era necesario que la sangre de Jesucristo fuese derramada, y es necesario que todo aquel que quiera que sus pecados les sean perdonados, o al cual el Señor les dé misericordia para que sus pecados sean perdonados, tiene que reconocer que Jesucristo derramó su sangre por sí mismo. Hablando de ti, derramó su sangre por ti, para que tú fueras y alcanzases salvación. Entonces solamente así tus pecados serán perdonados. Con todo y eso, el propósito de la gracia es la justicia. La gracia se te fue dada para justicia, y por justicia vivirá. De esa forma es como la gracia tiene que vivirse en estos días. ¿Cómo vas a saber que una persona tiene gracia? La gracia de Dios, fácil. Camina en justicia y en santidad, en integridad. Rectos y puros son sus caminos, es intachable, como estábamos leyendo, como te estaba leyendo en el libro de Tesalonicenses, la forma en la que Pablo explicaba su comportamiento. Dice, cuán justa e irreprensiblemente nos portamos en frente de vosotros. La pregunta es, ¿podrán tus líderes en estos días confesar algo así como Pablo lo confesó? Pablo dijo, ustedes miraron cuán justa y irreprensiblemente nos portamos enfrente de vosotros. Ustedes miraron cómo nosotros trabajamos con nuestras propias manos para no serles cargas a ustedes. En estos días tus predicadores pueden confesar algo como eso.
pueden confesar de la forma de qué forma tan justa e irreprensible han vivido enfrente de ti. Pueden ellos decir que han trabajado con sus propias manos para satisfacer sus propias necesidades, hablando físicamente o económicamente, para no serle carga a ninguno. Cuando en estos días el evangelio se dedica solamente a enriquecerse, en su gran mayoría. Tú solamente compara lo que la Biblia dice con la realidad de estos días. La Biblia es la verdad. La realidad de estos días es mentira. Todo aquel que no vive conforme a la Biblia es mentira. Y ahí no estoy yo para juzgarlos o acusarlos. Es la misma palabra la que los acusa. Porque todo hombre lo que tiene que hacer es compararse a sí mismo con la palabra y ver si su caminar es igual al de la palabra. Si el caminar de un hombre y el de la palabra es diferente, ¿quién está mal? ¿El hombre o la palabra? El hombre, por supuesto. Pero en estos días los hombres miran la palabra y miran su caminar y se dan cuenta que está mal y que su caminar no es igual a la palabra. Entonces únicamente buscan excusas para quebrantar los mandamientos de Dios. O sea, ¿cuál es el propósito en realidad? Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Por cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué escritura? ¿Qué palabra? Puedes mirarla, pueblo. Como te estaba hablando, el evangelio que te predican al principio utilizando el versículo 20 de Romanos 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es entonces, como te decía al principio, tus predicadores modernos te predican así, que mientras tú más peques, la gracia de Dios más aumenta. Tú pecas más, la gracia de Dios aumenta más. Tú pecas más todavía y la gracia de Dios aumenta más todavía. Que nunca el pecado, por más pecador que seas, va a sobrepasar la gracia de Dios. Es lo que te predican. Y que por lo tanto serás salvo por la gracia del Señor. La gracia del Señor, como te dije, sirve para salvar. Dios te salva por gracia, pero no te salva a una vida cochina. Eso es mentira, que Dios te da gracia para que tú vivas una vida aumentando tu pecado cada día más y más. Fíjate versículo 6. Capítulo 6, versículo 1 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta, pueblo. De acuerdo con el evangelio moderno, que esta gente te dice que mientras tú peques más, la gracia de Dios aumenta más. ¿Qué dice versículo 1 de capítulo 6 de Romanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, en ninguna manera. El Hijo de Dios, el pueblo de Dios, lavado por la sangre de Jesucristo, salvado por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios, no fue limpiado ni sanado de sus pecados para que vuelva y regrese como marrano al lodo, como perro al vómito. El pueblo de Dios fue salvado, limpiado de sus pecados, fue santificado, fue justificado con el propósito de que viva una vida santa. El pueblo de Dios no fue puesto para inmundicia. Te leí en el libro de Tesalonicenses que porque a santificación habíamos sido llamados. Y este pueblo corrupto, predicadores corruptos que te predican que te puedes, mientras estés en la gracia, aumenta tu pecado, como quiera Dios aumenta su gracia. Eso es erróneo.
Todo aquel que te diga que vayas tú y peques, que no hay problema porque estás bajo la gracia de Dios, eso es mentira del enemigo. La Biblia no dice eso. Llévalo cuando una persona te diga, uno de los predicadores modernos te diga que estás en la gracia y que no importa que tus pecados sean, siempre la gracia va a ser más alta que los pecados que tienes. Llévatelo derechito a Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? A ver, explícame esa, pueblo. De acuerdo con la Biblia, si nosotros morimos al pecado, ¿cómo es que en estos días los cristianos de nombre, lo decíamos así porque no son cristianos verdaderos, cómo es que dicen que son cristianos y siguen a Dios mientras están quebrantando los mandamientos de Dios? Cuando la Biblia es claramente especifica, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si yo morí al pecado, ¿cómo voy a habitar en el pecado? ¿Cómo voy a vivir cometiendo pecado? Si realmente he nacido de Cristo, ¿cómo voy a pecar? De acuerdo con estos versículos, están matadores. Pero ¿qué pasa? No lees la Biblia, pueblo. No la lees y tus caminos son caminos de perdición, porque todo aquel que está quebrantando los mandamientos de Dios es esclavo del pecado, y la paga del pecado es muerte. El alma que pecare esa morirá. Todo aquel que vive en esta tierra quebrantando los mandamientos de Dios, aunque se llame cristiano, aunque se llame hijo de Dios, asimismo, aunque diga que es apóstol, profeta, maestro, predicador, o lo que se le ocurra decir, doctor, o los títulos que se pongan en estos días, si están quebrantando los mandamientos de Dios y mueren quebrantando los mandamientos de Dios, no van a entrar al reino de los cielos, no van a ser salvos por la gracia que predican, que mientras se aumente el pecado en sus propias vidas, la gracia de Dios aumentará. No, Dios dijo que el alma que pecare, esa morirá. Ahí está bien escrito. Búscalo en la escritura, y lo que está escrito, escrito está. Te gusta o no te guste, está escrito. ¿No sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo murió carnalmente, resucitó por el Espíritu a una vida espiritual. Nosotros, eso no quiere decir que Cristo no era espiritual antes, simplemente estoy usando la semejanza igual a nosotros en estos días. Nosotros morimos en la carne y resucitamos por el Espíritu. Por lo tanto es vida nueva, es una vida diferente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en versículo 5, en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Porque, fíjate, esto es bueno entenderlo, porque nada más, ya fuimos, no. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué tipo de muerte llevó el Señor Jesús? Porque la Biblia está hablando claramente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, está hablando la Biblia claramente cuál es la semejanza de la muerte del Señor Jesús. Jesús tomó su cruz y fue a la Gálgota, al monte Calvario, y allí fue crucificado. Allí fue plantado. Jesús dijo a su pueblo: todo aquel que no tome su cruz diariamente y me siga no es digno de mí. Pueblo, tú no estás muriendo a la muerte que llevó Jesucristo, porque Él agarró la cruz y fue a la cruz del Calvario y allí crucificó su carne. Tú no estás renunciando a tus placeres carnales, por lo tanto no estás muriendo a la semejanza de Cristo. En estos días el morir es simplemente palabras, si es que se usan, pero bien raro que se utilice morir a la carne, morir al pecado, morir al viejo hombre, morir al cuerpo de muerte. Son palabras muy extrañas en las predicaciones modernas en estos días, porque todo el mundo está buscando tu mejor vida ahora y una vida benéfica carnalmente en asuntos económicos. En estos días el pueblo solamente y únicamente ahí entonces dejaría bien claro que los que murieron de la forma en la que Jesús murió, esos y únicamente esos serán los que resucitan de la forma en la que Él resucitó.
el tipo de muerte que Jesús agarró, él prefirió obedecer al Padre antes de irse tras sus deleites carnales, antes que irse tras su propia voluntad. Él prefirió entregar la vida a Dios con tal de obedecerlo a Él. En estos días, tu pueblo, no estás dispuesto a entregar la vida por Dios, aunque tú digas que sí. Porque en estos días los hombres se jactan y dicen: oh, yo doy hasta la vida por mi Dios. Pero a la primera oportunidad que tienen para tragarse la iniquidad, se la tragan como agua. ¿A quién estás engañando? Tú no estás dando la vida por Dios. No estás tomando tu cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Tomar la cruz es vivir una vida en santidad, vivir una vida en obediencia en frente de Dios únicamente. Tomar la cruz es agarrar el yugo de Dios y hacer la voluntad de Dios en esta tierra, no tu propia voluntad. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba orando? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No fue la voluntad de Dios que pasara esa copa. Él obedientemente fue entregado a los judíos, le dieron la autoridad a Pilato para crucificarlo, fue crucificado, aguantó todo tipo de menosprecios y ofensas, le dieron la cruz, la cargó obedientemente, sin pujar, sin nada, sin decir nada, ni quejarse. Fue allá al Gálgota, al Calvario, fue crucificado, le enterraron la lanza en el costado, asegurarse que había muerto, todo por obediencia al Padre. En estos días tú te jactas de cristiano y que sigues a Dios y que mi Dios y que mi papito, mi Señor, pero no obedeces sus mandamientos. Haces tu voluntad en lugar de la voluntad de aquel que llamas tu Dios. Le llamas Altísimo, pero no lo exaltas con tu obediencia. Le llamas Señor, pero no obedeces sus instrucciones escritas en la palabra. Le llamas mi Dios, pero no te arrodillas enfrente de Él de corazón para honrarlo. No temes como si verdaderamente supieras que es un Dios todopoderoso. Simplemente en tu mente miras a Dios como un Dios pusilánime que acepta y tolera la iniquidad y que la soporta simplemente porque te ama. Y como tú piensas que te ama y crees que te ama, abusas del amor de Dios y vas y te atascas en el pecado. Y luego solamente dices: no, es que Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Pues Él te ama. Pero si no te arrepientes de tus malos caminos, vas a terminar en el infierno. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Que quede claro que esto está hablando de una vida de gracia, vivir dentro de la gracia, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Los hombres dicen: ay, nosotros no podemos dejar mientras estemos en la carne, no podemos dejar de pecar mientras estemos en la carne. Jesús no te dijo que vivas en la carne. Jesús te dijo que crucificaras ese cuerpo carnal. Esa no es una excusa más. Así que de aquí para adelante ya no utilices esa excusa que digas: ay, que mientras estemos en la carne vamos a pecar. Jesús nunca te dijo que habitaras en la carne. Él te dijo que hacías morir el hombre viejo, como dice aquí, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el cuerpo del pecado para que sea destruido. Otra vez, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estoy leyéndote Romanos 6:6. Clarito. En estos días, así que no quiero escuchar más excusas, ni Dios quiere escuchar más tus excusas. Como te dije ayer, te repito ahora: si no quieres seguir a Dios, simplemente agarra las cosas y vete para al mundo de una vez abiertamente. Pero no vengas acá con tus hipocresías a estar diciendo simplemente: es que mientras esté en la carne no voy a poder vivir en santidad, mientras esté en la carne no voy a poder vivir en santidad. Por eso Dios sabía que mientras estás en la carne no vas a poder vivir en santidad. Por lo tanto Él dijo que se hiciera morir el viejo hombre. Crucificaos el viejo hombre, crucificad el viejo hombre. O como dice aquí exactamente: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cómo es? Quiero que me expliques, de acuerdo con la Biblia, cómo es que si la Biblia dice 6:6 de Romanos, que si el cuerpo de pecado ha sido destruido,
¿Cómo es que en estos días los hombres siguen, los cristianos, los que dicen seguir a Dios de corazón, la religión verdadera, que se jactan y se llenan su boca? ¿Cómo es que si la Biblia dice que el cuerpo del pecado ha sido destruido, por qué los cristianos modernos habitan en el pecado como si fuera un estilo de vida santa? Dime, háblame, pueblo. Enséñame cómo la Biblia te da permiso para quebrantar los mandamientos de Dios y luego todavía sigues siendo santo e hijo de Dios. Hijos de desobediencia. Es lo que la Biblia da testimonio que es. ¿Y sabes por qué? Aquí el Señor me enseña un asunto. ¿Sabes por qué realmente no se ha alcanzado lo que tiene que alcanzarse? Porque, como te lo prediqué hace un rato, porque no has estado dispuesto a tomar la cruz de Jesús diariamente y seguirlo. Por esa causa el hombre viejo no ha muerto, el cuerpo de pecado no ha sido destruido, y por lo tanto es por eso que sigues quebrantando los mandamientos de Dios, porque has tratado de vivir la santidad de Dios religiosamente, has tratado de obedecer lo que Dios dijo en santidad, lo quieres ofrecer falsamente en tu propia fuerza, cuando sabes que Dios dijo no es por fuerza, ni por, no es por como, no es por fuerza ni por espada, sino por el poder de mi espíritu. Así lo dijo él. Entonces esto me enseña que todo aquel que es esclavo del pecado, eso me enseña que el cuerpo del pecado, o sea la carne, no ha sido destruida. Eso me enseña entonces que no ha tomado su cruz. Imagínate, pueblo. Tú dices que eres cristiano, cantas alabanzas, vas a la iglesia, que como le llaman ustedes, lees la Biblia y andas bien entrado con tu asunto religioso. Pero no puedes dejar de pecar. La realidad es que no has tomado tu cruz. Todo este tiempo entonces te has estado engañando a ti mismo pensando que sigues a Cristo. Pero mientras tú estés pecando, la señal es que el cuerpo del pecado sigue estando vivo. Pues sí, pues si está muerto ya no va a pecar. Pero si se sigue pecando es porque el cuerpo del pecado está vivo. Es una señal que la cruz aún no ha sido tomada. Pero es que yo miro la gloria de Dios, Dios me habla, Dios me enseña. Oh, yeah. Porque Dios está buscando que lo encuentres. Y por causa de que Dios es bueno y misericordioso y está buscando que tú lo encuentres, Él te habla y te dice así, no. Te corrige, te enseña, te profetiza para que vayas y hagas crucificar, para que te des cuenta que realmente Dios es real y verdadero, y de esa forma te animes más para que vayas y crucifiques tu cuerpo de pecado. Pero ¿qué has hecho? Dios te ha hablado, te ha profetizado, te ha enseñado. Pero has tomado eso como que tu forma de vivir es santa y agradable a los ojos de Dios. ¿Te ha dicho el Señor, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia? No. Entonces, aún no es agradable tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Buscarlo más. La gente en este día, estoy buscando a Dios. Apártate del pecado. Tomar la cruz es total obediencia a Dios. 100% obediencia. Tomar la cruz es no hacer tu voluntad. Tus predicadores te enseñan a tener sueños, a tener visiones, a que levantes tus ojos al cielo y mires lo que Dios te ha dado. Cuando la Biblia te llama a renunciar a todas esas cosas. Sí, ¿sabes por qué? Porque los sueños que ellos te dicen que tú mires son sueños carnales, sueños en tu propio esfuerzo, en tu propia fuerza. Tú puedes levantar tus ojos y mirar como Abraham, pero cuando Dios te diga
y vas a mirar el reino de Dios para que sigas el reino de Dios. Los hombres en estos días te enseñan a mirar qué tan grande congregación tienes, qué tan grande congregación quieres, a dónde quieres llegar al mundo con el evangelio de Cristo. ¿A dónde quieres llegar? Levanta tus ojos. ¿Cómo quieres vivir en tantos años? ¿Qué casa quieres tener? ¿Qué carro quieres tener? Ellos te enseñan a tener visiones terrenales, a poner tus sueños en cosas terrenales. Cuando Dios estaba buscando que el hombre terrenal muriera para que sus ojos no estuviesen deleitándose en lo terrenal, sino que naciera un hombre espiritual, el cual únicamente se deleitara en el Espíritu Santo de Dios y en Dios mismo. Ahora versículo 7, fíjate. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Wow. Ese versículo está muy matador. Porque en estos días los hombres dicen que han sido justificados del pecado. Pero fíjate versículo 7 de Romanos 6:7. Así como está escrito, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿De dónde el que no ha muerto no ha sido justificado? Que el Señor tenga misericordia, pueblo, porque esta tierra está llena de iniquidad, de inmundicia, y dentro del mismo pueblo de Dios, de aquellos que dicen servir a Dios porque no están dispuestos a renunciar a la iniquidad, no están dispuestos a tomar su cruz, no están prestos para renunciar a su propia vida. Si tú no renuncias a tu propia vida, si tú no renuncias a tus deseos, si tú no renuncias a tu voluntad, si tú no renuncias a tu libre albedrío, olvídalo, pueblo. De acuerdo con la palabra, entonces no serás justificado. No has sido, porque la Biblia únicamente dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. De donde el que no ha muerto en la cruz del Calvario, así como Jesús murió, el que no ha tomado su cruz y ha acarreado la cruz hasta morir allá en la cruz del Calvario, igual como el maestro, entonces tampoco ha sido justificado. Que el Señor tenga misericordia, porque si este gentío que estos días dice seguir a Dios y realmente habita en el pecado y se traga el pecado y se bebe el pecado como agua, ¿cuántos realmente irán a entrar en el reino de los cielos? Porque la palabra no puede ser quebrantada. La palabra no puede ser quebrantada. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué significa esto de morir con Cristo? ¿Has muerto tú con Cristo, pueblo? ¿Fuiste crucificado en el mismo lugar que Él? Hablando espiritualmente, porque luego van a decir, ¿cómo? Ni modo que vaya al Calvario y me crucifique físicamente. Estamos hablando de renunciar a tus propios deseos, sueños, anhelos, tu propia vida, tu voluntad. Cuando tú vienes a Cristo te acabaste, ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Estás aquí para hacer la voluntad de Dios y únicamente. No estás aquí para hacer tus deseos, no estás aquí para hacer lo que opinas, no estás aquí para hacer lo que crees. Estás aquí para hacer la voluntad de aquel que te ha llamado. ¿Aún quieres seguir a Cristo? ¿Aún estás dispuesto a seguir a Cristo? ¿O te vas a quitar la máscara de una vez? Sería bueno, mínimo, ya no andas aparentando santidad ni pretendiendo conocer al Señor. Para eso te fue dada la gracia. La gracia no te fue dada para que quebrante los mandamientos de Dios. La gracia no te fue dada para que aumentes en el pecado, para que aumentes en tu forma cochina de vivir y luego digas, no, la gracia de Dios está más alta para conmigo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Quieres saber cómo morir al pecado? Agarrar tu cruz. Yep. Ahora, te pregunto algo. Y esto para entendernos con el asunto de morir al pecado.
Cuando Jesús fue crucificado, ¿lo crucificaron en contra de su voluntad o por su voluntad? ¿Caminó él hacia la cruz o alguien más caminó por él? Lo llevaron cargando allí, peleándose con él, revolcando, tirando patadas, mordidas. No, yo no voy a la cruz, yo no voy ahí. Y lo llevaron y luego lo amarraron a la fuerza y lo crucificaron a la fuerza. Así crucificaron al Señor. El Señor Jesús agarró su cruz y obedientemente caminó con ella hacia la muerte. Si tú quieres morir al pecado, obedientemente vas a tener que agarrar la cruz y decirle no a tus deleites aquí, no a tus deleites allá, no a tus sueños aquí, no a tus sueños allá, no a todo lo que hayas planeado en esta tierra, no a tu propia vida, con tal de obedecer a aquel el cual te llamó a entregar tu vida por él. Porque está bien escrito: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero que la pierda por causa de mí la ganará. Así que si tú renuncias a tu propia vida, con tal, renuncias a tus derechos en esta tierra para hacer la voluntad de Dios en esta tierra, agarrarás vida, si no tendrás muerte para ti. Él lo hizo voluntariamente. Tú te vas a topar el camino, en tu camino mucho pecado, te vas a topar mucha iniquidad, pero tú tienes el poder y la autoridad para decirle no quiero pecado. Eso es vivir voluntariamente. Vas a topar la mentira, no, vete de mí, Satanás. Vas a topar la lujuria, vas a decir no, vete de mí, Satanás, yo estoy muerto al pecado. Vas a topar la avaricia, vete de mí, Satanás, yo estoy muerto al pecado. Vas a topar la codicia, vete de mí, Satanás, yo estoy muerto al pecado. Vas a topar toda clase de inmoralidad sexual, vete de mí, Satanás, yo estoy muerto al pecado. Vas a topar el ser tentado a robar, vete de mí, Satanás, yo estoy muerto al pecado. Eso es vivir una vida, eso es tomar la cruz, eso es decirle que no al pecado en esta tierra, así como Jesucristo lo hizo. ¿Qué comparación con lo de estos días? El pecado se acerca para que te lo tragues. Ay, Señor, tú sabes que soy débil. Trague y trague, hartándote a prisa aún. ¿Y qué te enseñan tus maestros modernos? Ay, hermano, es que mientras estés en la carne vas a pecar. Ay, es que nadie es santo. ¿Qué? Si nadie quiere tomar la cruz, que no la tomen. Pero tú, toma tu cruz y síguelo. Así te digo. Y aunque se enojen, pongan bravos y hablen, digan lo que digan, muestren con sus acciones que realmente Cristo no ha nacido en sus corazones. Porque la verdad es la verdad. Te guste o no te guste, está escrito. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que habéis sido bautizados con Cristo Jesús en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es la única forma. Y Jesús lo dijo abiertamente: si alguno de vosotros quiere ser mi discípulo, tome su cruz diariamente y sígame. Se trata de vivir la vida en esta tierra un día a la vez, viviendo libre de pecado un día a la vez. Un segundo a la vez, un minuto a la vez. Un segundo, si tú te pones alerta, por eso el Señor dijo velad. Si tú estás todo el tiempo vigilando que no vayas a quebrantar los mandamientos aquí y allá, esta práctica un día se desarrolla en ti y tú logras vivir una vida diferente en frente de Dios. Una vida santa. ¿Sí? Un segundo a segundo se hacen 60 segundos, te da un minuto. Un minuto te da 60 minutos, una hora te da 24, un día
un día te da 360 días, y 365 días, tienes un año viviendo en santidad, concentrándote un segundo a la vez, viviendo una vida alerta en esta tierra. Así es como se hace morir el viejo hombre. Porque dice, y eso también es por fe. ¿Sí? Yo soy hecho crucificado porque creo en Él, y después de allí camino en obediencia a Él, rechazando los pecados en esta tierra, los deseos carnales y todo lo que se atraviese. ¿Por qué? Porque aquel que me llamó es santo y sublime, y lógico que así como el Hijo hace lo que ve hacer al Padre, pues es lo que voy a hacer. De esa forma, caminar constantemente en Él y para Él. Si nos entendemos, pueblo, espero que realmente sí, porque estas cosas son muy grandes. Así que si es necesario morir con Cristo para que también vivas con Él. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Tienes que morir con Él. Y el resultado de morir con Él es una vida de santidad. Aunque no te guste, pueblo, es la verdad. Tú puedes decir, dura estas palabras, ¿quién la puede digerir? Cuando Jesús caminaba en la tierra, le dijeron también, cuando Él dijo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no podéis tener vida eterna. Ellos dijeron, dura es esta palabra. Se fueron. Y es la realidad. Es por eso que el Señor dijo que el camino es angosto. Porque en estos días muchos quieren seguirlo, pero no todos quieren apartarse del pecado. No todos quieren vivir una vida santa para Dios. Así que ya no busques las excusas más. Ya no busques más excusas de que no se puede vivir en santidad. Claro que se puede. Que no se puede vivir sin pecado en esta tierra. Claro que se puede. Hay pecado en la tierra, así como hay lodo en las calles. ¿Quién de ustedes en sus 5 sentidos, cuando llevas un traje bien limpiecito, bien blanquito, caminas en el lodo a propósito? Si carnalmente, cuando miras el lodo, no quieres pisarlo para no ensuciarte, ¿por qué físicamente no le pones la misma atención? Abre tus ojos, pueblo. Jesús te ama y Él ha dado la vida por ti para que tú puedas tener vida en Él. Él ha dado su vida para que tú tengas vida, y Él ha muerto en la cruz del Calvario para que tú puedas morir también junto con Él en la cruz del Calvario. La gracia del Señor Jesús sea contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.